¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes ahí desde sus casas. Pues les enviamos un saludo, una bendición a todas las personas que nos encuentran, que nos están viendo. La última vez que transmitimos en vivo tuvimos la oportunidad de tener a tres amigos a los cuales les envío un saludo si es que tienen la oportunidad de ver este video. Antes de otra cosa, pues quisiera comentarles, tuvimos la oportunidad de hablar acerca del tema formados a su imagen. Sin embargo, por algún error ahí en mi face se borró esta segunda parte, razón por la cual en esta noche queremos retomar este tema. Pues si no has visto la primera parte, yo te invito a que lo veas. Ahí, está ahí en la página de Joshua Nuff, ahí en Conexión 24/7. Se me hace un tema bastante polémico y polémico y a la vez pues de edificación para aquellas personas que de alguna manera dicen pues dónde está Dios en estos momentos, ¿verdad? Y pues eso es lo que quisiera hablar en estos momentos. Pero antes de comenzar, yo quisiera dejarlos con un tema que se llama Día Feliz en Espíritu y en Verdad. Y con eso nosotros comenzamos. Así que los dejamos con este tema. Saludos. Ya más grande la historia, me rescató la muerte, derrotó, canceló, Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganaste, Dios, grítelo que Cristo vive hoy, vive hoy. Siempre me cambió. Donde se ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy, mío eres Jesús. Oh. Bueno, este fue el tema de Día Feliz de En Espíritu y Verdad. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema formados a su imagen, segunda parte. Y una vez más los invitamos a que vean la primera parte publicada ahí en la página Conexión 24/7. Y pues bueno, hablando de este tema, precisamente antes de concluir la primera parte, estuvimos hablando acerca de lo que fue el tema de la evolución desarrollada por un hombre muy conocido durante el siglo XVIII, el cual se llamó Charles Darwin. Charles Darwin nace el 12 de febrero de 1809. Él, según lo que estuve estudiando, pues estudia botánica y durante esa etapa él tenía una hija, él era casado y su hija se llamaba Annie. Annie. Sin embargo, esta hija muere de tuberculosis y después de que durante el transcurso del cual está enferma, ella pide a Dios que sane su hija, ya que él creía fielmente que Dios la podía sanar. Entonces,
al momento en que su hija fallece, muere a causa de la tuberculosis, él termina diciendo no existe Dios. Y al momento en que él renuncia a su fe, él comienza a dedicarse a la botánica. Entonces, cuando ya iba él renuncia a su fe, y después de que renuncia a su fe, él empieza a estudiar lo que fue botánica, ya que antes de eso él iba a ser sacerdote. Él estaba a punto de ordenarse dentro iba a ser sacerdote. Pero antes de todo esto, a mí lo que me llama mucho la atención es que a causa de la muerte de su hija, él termina renunciando a su fe y dice Dios no existe, y se convierte de esta manera en un ateo. Charles Darwin a partir de ahí comienza a hablar acerca de la evolución, ya que realiza un viaje a la isla Galápagos, y durante la isla Galápagos él comienza a observar unas especies llamadas los pinzones, y los pinzones él ve que supuestamente hay una evolución que van pasando constantemente, supuestamente en sus picos, en sus patas. Entonces él supuestamente empieza a elaborar una supuesta teoría acerca de la evolución. Es algo completamente pues difícil de entender todo este proceso por el cual Charles Darwin está empezando a elaborar una supuesta teoría, ya que más tarde él habla acerca del Pithecanthropus, del Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, y supuestamente él dice después que hay un eslabón perdido, que es la parte que conecta la supuesta evolución con finalizando el humano completamente. Sin embargo, hasta estos momentos nosotros no hemos visto alguna sola ave que conecte este cierre de la evolución. Esto no nada más se ha visto en las aves. Ciertamente, como decía nuestro amigo que estuvo invitado en aquella ocasión, nuestro amigo Emanuel, ciertamente hay algo a lo cual se le puede llamar evolución, que son todos los cambios que han sufrido el planeta Tierra, que son todos los cambios que han habido en el transcurso del planeta. Pero como tal, en un cuerpo humano, en un ser humano, en un ser, no han habido alguna evidencia de lo que es la evolución. Es lo que a mí me llama mucho la atención. Inclusive este hombre llamado Charles Darwin escribe un libro acerca de todo este proceso, de todo lo que es, cómo van cambiando supuestamente, acerca de que el ser humano comienza a partir de su etapa supuestamente de mono y va cambiando constantemente. Sin embargo, no hay pruebas hasta este momento de que un ave comience a cambiar o de que haya una evolución en sí misma. Y aquello que se dice que supuestamente el mono empezó a cambiar, y supuestamente hay eslabones llamados el Pithecanthropus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, y supuestamente el eslabón perdido que está de alguna manera, valga la redundancia, perdido. No han encontrado registros tales de esta supuesta evolución. Si nosotros retomamos la línea del tiempo que nosotros estábamos viendo en aquel entonces con mi amigo Emanuel, el cual es ingeniero, es cierto que nosotros hemos visto una etapa evolutiva en el transcurso de todo el mundo que tiene, ya que recordemos que el mundo tiene, el planeta Tierra tiene una edad aproximada de 13.7 millones de años, de la cual se ha dividido en muchas partes, empezando, por ejemplo,
Hace 831.5 millones de años fue cuando duró todo lo que fue las eras precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica, lo cual es conocido como una etapa un poco de lo que es el mundo preadámico. Estuvimos hablando acerca de el mundo preadámico durante toda esta etapa. Ya que hablando también del mundo espiritual, nosotros un poco más adelante vamos a estar hablando de todo lo que pasó en el área espiritual aquí en el mundo preadámico. Después de todo esto, viene una etapa de 1000 años, a lo cual se le puede llamar, viene a través de todo esto un diluvio. También lo vamos a ver más adelante cómo es que ocurre todo este diluvio por un supuesto meteorito que cae a la Tierra y que pone en desorden todo lo que había, la vegetación, los animales se extinguen a causa de este meteorito y que supuestamente cae a la Tierra y se cree que cae en las costas de Yucatán. Entonces, a partir de ahí comienzan 1000 años, el cual después de eso comienza lo que es la escritura de la Biblia, en todo lo que es el Antiguo Testamento. Después de eso vienen 400 años de silencio, donde no hubo nada bíblicamente o teológicamente hablando acerca, pero antes de esos tiempos se levanta un profeta llamado Isaías, el cual profetiza la venida del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, ya estando aquí en la tierra, viene y nace y camina aquí en la tierra durante 30 años y después de 3 años más comienza su ministerio y camina entre nosotros, escoge a 12 de sus discípulos y él comienza a hacer obras, revive muertos, sana enfermos y realiza muchos milagros aquí en la tierra. Después viene lo que es la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, que era el Hijo de Dios, que ya estaba profetizado ahí desde el Antiguo Testamento. Algo que a mí me llama mucho la atención de todo, de la venida del Hijo del Hombre, es que nosotros estuvimos hablando acerca de cómo es que hombres grandes, que nosotros vimos también que Dios nos dotó de una gran inteligencia nosotros como hombres, y dentro de los cuales hombres que se levantaron, los cuales fueron hombres como Isaac Newton, hombres como Picasso, hombres como el propio Hopkins, que inclusive era ateo, hombres como Graham Bell, hombres como que vinieron a revolucionar la tierra principalmente ahí en el siglo XVIII, donde comienza el siglo de la Ilustración y todo eso, y ahorita espero no hacerlos bolas, pero durante el siglo de la Ilustración se levantan hombres que revolucionan la tierra en todo lo que son varias materias, por ejemplo lo que es las matemáticas, geografía, astronomía, ciencias, política, religión, literatura. Entonces, todo esto, nosotros vemos cómo Dios nos dota de de gran inteligencia, pero esta inteligencia nos la ha dado para para que nosotros podamos salir adelante dentro de esta tierra. Un ejemplo, por ejemplo, de todo esto fue precisamente el ferrocarril, la invención del ferrocarril, la invención del automóvil, la invención del avión, por ejemplo, donde todo este mundo se ve una vez más cómo va evolucionando en todo el transcurso, todo a través de la inteligencia que Dios nos ha dado y que es la persistencia de nosotros dentro de este mismo planeta Tierra. Ahora,
nosotros, ahorita me regreso tantito de lo que estaba hablando, sin embargo, todo esto, nosotros nos hemos olvidado de Dios en el transcurso de estos días y hemos visto cómo esta inteligencia el hombre la ha tomado para, para empezar a construir bombas, armas nucleares, armas simplemente para empezar a pelear nación contra nación, para pelear por el petróleo, para empezar a armar guerras, y aún ha llegado al grado aún hasta de creerse Dios los hombres al momento de crear todo lo que es la clonación en animales, y después se empieza a crear también la clonación en los hombres. Entonces el hombre se ha empezado a creer Dios. Sin embargo, ahora todo esto, hay un hombre el cual es llamado Albert Einstein. Albert Einstein desarrolla una fórmula, la cual es la fórmula del E es igual a mc al cuadrado, lo cual es la fórmula de la relatividad. Nosotros vamos a ver más adelante también que la fórmula de la relatividad está también manifestada en la Biblia, y es lo que el día de hoy vamos a ver también, que es decir, lo que nosotros como hombres ya habíamos vivido aquí en el siglo XVIII y todo lo que ha venido más adelante, se puede ver también que Dios es tan grande, tan sabio, que desde siglos atrás, cuando el mismo Dios estaba aquí en la tierra, ya existía la teoría de la relatividad manifestada en la Biblia, y es lo que estuvimos viendo la última parte de este tema tan interesante, que es formados a su imagen. Estuve hablando un poco de eso, acerca de esta fórmula manifestada también ahí en la Biblia. Es decir, lo que trato de decir con todo esto es que a Dios no se le hace nada nuevo todo lo que está pasando. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. En el Nuevo Testamento, como yo les decía, volviendo al tema, es que Jesús se levanta y anda por todo el planeta Tierra, y bueno, dentro de todo lo que cabe, dentro de Jerusalén, recorre Galilea, Samaria, y él empieza a escoger a sus 12 discípulos y empieza a traer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero él aún también profetizaba y decía: cuídense mucho de todos lo que han de venir en aquellos días, porque habrá muchos diciendo: yo soy el Cristo. Entonces nosotros vemos cómo después de que él tiene su ministerio durante 30 años, durante sus 3 últimos años, que es cuando él va a la cruz, y después muere, y después resucita, y al momento de resucitar, él les dice a sus discípulos: ahora, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de su vida, dice la palabra. Yo estoy con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Entonces, esto también está manifestado también en la Biblia, y nosotros vemos o podemos ver cómo realmente Dios ha cumplido sus promesas, y todo lo que se ha profetizado realmente es lo que se está cumpliendo actualmente. Después de eso, del Nuevo Testamento viene lo que son los tiempos actuales. Los tiempos actuales es donde viene todo lo que es el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, todas las invenciones actuales. Pero recordemos que el Nuevo Testamento también se divide en todo lo que son si tú vas a una Biblia, vas a poder encontrar todos los libros. Y hay mucha gente que no lo entiende y termina diciendo: ¿dónde está Dios? Yo no entiendo a la Biblia. Porque recordemos que, de acuerdo a lo que habíamos hablado en el primer programa, recordemos que la Biblia no está hablada de manera... vamos a recordar que la Biblia no está de manera
cronológica, tampoco está hablada de manera literal todo el tiempo. Vamos a ver también que en muchas de las ocasiones los versículos de la Biblia también se manifiestan de manera literal en muchas ocasiones. En otras ocasiones también está hablada de manera literaria. Y bueno, todas las materias de la Biblia que nosotros conocemos muchas veces también se van a encontrar ahí en la Biblia también. Entonces, la Biblia es tan perfecta que por eso es que mucha gente no la entiende y necesita entender cómo es que la Biblia está formada. No siempre se va a encontrar o nunca la vamos a leer de manera cronológica. No está en orden, no se manifiesta en orden. A veces se manifiesta de manera literaria y a veces se estudia de manera literal. Entonces es todo un sinfín de lo que es la Biblia. Después de eso vienen lo que son los Hechos, Romanos, Corintios, y en muchas de estos libros a veces está hablando en manera literal, a veces en manera en literatura, a veces solamente se enfoca a determinadas iglesias, a veces no. Es muy difícil poder comprender toda la Biblia. Si tú quisieras leerla de principio a fin, vas a terminar por hacerte bolas porque tú necesitas tener la sabiduría de lo alto para poder entender todo lo que es la Biblia. Cuando estuvo aquí nuestros invitados especiales, veíamos que el mundo se divide en 3 áreas en las cuales nosotros nos podemos mover. Lo que era el mundo humano, que es donde nosotros podemos vivir y estamos habitando actualmente. También está lo que es el área angelical, que es donde viven los ángeles, donde existe Dios, donde están los rangos por ángeles, de los ángeles, querubines, serafines, ángeles que Dios envía para protección de nosotros aquí en la tierra. Hay rangos precisamente, no todo el tiempo existen los ángeles, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante tal vez. Y también existe el área demoníaca. Y entonces dice la Biblia ahí en Juan 10:10 que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y desafortunadamente nosotros hemos visto cómo realmente Satanás se ha hecho presente aquí en esta tierra, y aunque no lo podemos ver, Satanás ha tratado de destruir este planeta que es la creación perfecta de Dios. Para aquellas personas que viven dentro del ámbito humano, que no logran ver más allá, es porque de alguna manera no han abierto sus ojos al mundo espiritual, a lo que es el área angelical, al área demoníaca, y si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos, podríamos entender que Dios está actuando en todas estas áreas, y que el mundo, el área humana no se redonda solamente a eso, sino que va más allá de estas 3 áreas. Entonces vamos a comenzar con este tema. Esto fue solamente como una introducción, pero ahora vamos a ver lo que es enfocado un poco más acerca de la evolución. En el libro de Isaías capítulo 14 versículo del 12 al 21 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que quebrantabas o debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas las alturas de las nubes subiré y viviré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo. Mas tú derribado eres,
hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te veían los que te contemplaban con temblor, diciendo: es aquel varón que hacía temblar la tierra y que transformaba los reinos. Y se me hace muy importante este versículo, por favor no lo pierdan, que es el versículo 17, que dice que puso al mundo como desierto. Todo esto, y así se va hablando hasta el 21, donde en esta parte me voy a detener tantito en el versículo 17, cuando aquí está hablando precisamente cuando puso al mundo como desierto. Si nosotros nos regresamos un poco a la línea del tiempo en la cual nosotros estábamos hablando en el primer tema, nosotros veíamos cómo había un mundo preadámico. En el mundo preadámico nosotros veíamos ahí en exactamente lo que era las 4 eras, que era el área precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica, la cual duró miles de millones de años. En la era precámbrica se dan todo lo que son la fauna, la flora. Después en la paleozoica comienza lo que es el tiempo de los peces, comienzan la vida dentro del mar. En la era mesozoica comienza la era de los reptiles, y en la era cenozoica finalmente comienza la era de los mamíferos. Entonces, pero sin embargo, vamos a hacer aquí un paréntesis donde dice la Biblia que Dios ahí en el cielo existía lo que era ángeles, querubines, serafines sirviéndole. Y ahí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice que los ángeles están en el cielo diciendo todo el tiempo: santo, santo, santo. Entonces hubo un momento en el cielo cuando Satanás era llamado Luzbel o Lucifer, y en algún momento él comenzó a creer que podía llegar a tomar el trono de Dios, a usurpar el trono de Dios. Me llama mucho la atención porque aquí dice que él puso al mundo como desierto. Si nosotros vemos de acuerdo a la ciencia, vamos a contemplar que es decir, la tierra ya existía, y cuando existía la tierra, supuestamente se cree que cayó un meteorito, y que al momento en que cayó el meteorito fue lo que dio fin a los dinosaurios, y hubo un gran como desierto donde hubo un desorden en la tierra. De acuerdo a lo que decía Emanuel, que fue nuestro invitado la ocasión anterior, él decía que realmente sí existió una gran explosión, la cual podríamos llamarle Big Bang, pero sin embargo no es como los científicos lo creen, ¿no? Que nosotros vamos a entender que esta gran explosión fue cuando Dios creó al mundo y comenzó la vida aquí en la tierra. Sin embargo, para esto querubín, porque Satanás era un querubín, él empieza desde aquel momento a creerse más que Dios, y estamos hablando para esto de los tiempos preadámicos. Entonces, más adelante, si nosotros nos regresamos tantito, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Si yo hablo tantito acerca de las naciones, yo puedo preguntarme, bueno, ¿cuáles naciones? Si en aquel entonces ni siquiera había no había naciones
todo estaba desértico, apenas existían todo lo que eran las áreas de las eras, como eran lo que era la precámbrica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, y es algo que tal vez las personas que en estos momentos pueden decir que la evolución es real, vamos a entender que cayó este meteorito y que después de este meteorito fue cuando Satanás fue caído, fue expulsado del cielo. Entonces, cuando Satanás es expulsado del cielo, cae aquí a la tierra y Dios le puso como sentencia: vas a ser ahora el príncipe del mundo, el príncipe de la tierra. Entonces, al momento en que cae, da fin a estas 4 eras, pero allí estamos hablando de un sentido espiritual, porque él perdió su un demonio se puede llamar como seres incorpóreos, es decir, que no tienen cuerpo. Entonces quiere decir que Satanás también perdió realmente de alguna manera su cuerpo también, y se convirtió de alguna manera en lo espiritual. Y puso en desorden todo lo que fue el mundo. A partir de ahí, de acuerdo a la línea del tiempo, nosotros vamos a entender también que fue cuando comienza el Antiguo Testamento con la creación de Adán y Eva, ahí en Génesis 1 y Génesis 2. Entonces, todo eso, si nosotros lo anclamos y podemos abrir tantito nuestros ojos al mundo espiritual, podemos darnos cuenta que Satanás es tan real, que él fue el que, gracias a él, se introdujo el pecado aquí a la tierra. Aunque muchos se la pasen diciendo yo creo en la evolución, vamos a ver que hasta estos momentos no hemos encontrado ningún supuesto eslabón. No hay pruebas de que los pinzones hayan evolucionado realmente, como lo decía Carlos Darwin. Inclusive el mismo Carlos Darwin se arrepintió de haber creado esta teoría de la evolución, y más adelante él mismo también acepta que Dios era real, en tanto que lo es así que él deja la botánica, deja sus estudios y comienza a estudiar para ser sacerdote, y muere arrepentido de toda esta teoría de falsas enseñanzas, diciendo Dios sí existe. Ahora, a partir de ahí entonces nosotros vamos a ver que realmente la tierra empieza con la creación de con la creación de Adán y de Eva, ahí en Génesis capítulo 1. Ahora, nosotros vamos a ver también como aquí en el versículo 1 dice: tú que debilitabas a las naciones. ¿De qué naciones está hablando aquí? Están hablando aquí. Bueno, de acuerdo a la ciencia, nosotros vamos a entender, o tú sabrás, que si nosotros nos vamos un poquito más al exterior, al espacio, se han descubierto restos de agua en Marte, específicamente, para ser exactos. Se han encontrado restos de células que en algún momento llegaron a tener vida. Se han encontrado huellas inclusive que también muestran que en algún momento demuestran que tuvo vida. Nosotros sabemos que nosotros estamos rodeados por 8 planetas aparte de la Tierra. En total son 9, aunque el último planeta ya no se considera tanto como planeta, sino porque está formado solamente por gas, por polvo y gas cósmico. Sin embargo, en todos los demás planetas
y fuera de esta galaxia hay muchas galaxias más. Pero sin embargo, quiere decir que si nosotros nos damos cuenta, en algún momento hubo vida en aquellos planetas. No voy a meterme ahorita con rollos de que si existen los extraterrestres, que si existen vida fuera del planeta Tierra, pero sin embargo yo, por lo que yo puedo entender ahí, es que realmente sí hubo vida en aquellos planetas. Y si nosotros sacamos como conclusión que Satanás cayó aquí a la Tierra, un planeta también se le puede denominar científicamente como una nación que en algún momento tuvo vida. Ajá. Entonces, nosotros estamos entendiendo que Satanás iba y se sentaba en esas naciones, y aún todos los que habitaban en esas naciones, que no eran otra cosa más que también ángeles, yo lo puedo llamar así, porque son personas que viven fuera del planeta, y de alguna manera también le daban adoración al Dios Altísimo. Entonces, cuando él empezó a planear su revelación, el rebelarse contra Dios, por eso aquí la Biblia es clara y dice: tú que debilitabas a las naciones. Inclusive no solo eso. Por ejemplo, tal vez ustedes recordarán que en el 2012 surgió una teoría acerca de que el mundo se iba a acabar. Esto estaba escrito ya por los mayas y estaba profetizado. ¿Cómo sabían los mayas que supuestamente era un cambio de etapa en cuanto al planeta Tierra? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, la precisión con la que las culturas tenían tanta sabiduría para poder construir tantas pirámides, la construcción de la Esfinge, la construcción de tantas cosas? Nosotros podemos entender que después de que Satanás cayó, a todo eso, ahora ellos dejaron de convertirse en ángeles y ahora se convierten en demonios. Tú me vas a decir, pero todo eso suena muy de fábula, ¿no? Pero realmente así fue como hay muchas teorías acerca de la evolución de todo este planeta, tanto espiritualmente como físicamente, pero nosotros solamente podemos suponer que, de acuerdo a la luz de la Biblia, esto fue lo que realmente ocurrió. De acuerdo a todo lo que está escrito, hay dos tipos vamos a ver más bien que los ángeles de Dios tienen nombres y también se les conoce como estrellas. De hecho, a Lucifer también se le conocía como el lucero de la mañana, hijo de la mañana. Entonces, cuando los ángeles caen aquí a la tierra, se dividen su nombre, y ahora se le llama lo que es, tiene nombres. Entonces, unos son ángeles caídos y otros son ángeles que viven en el cielo. Pero también nosotros lo vamos a poder conocer como lo que son estrellas. Es decir, siempre que la Biblia, y ahí es donde yo voy a entrar con aquello que hace rato les comentaba acerca de que la Biblia habla en forma, no siempre habla en forma literal, sino también está hablando en forma de literatura y en forma también figurada. Y aquí es donde estoy hablando acerca de que los ángeles también son llamados estrellas. Lucifer o Luzbel también era conocido como el hijo de la mañana o como la estrella de la mañana. Es un poco revuelto, tal vez confuso, ¿verdad? Pero así es como lo describe la Biblia. Y entonces
al momento en que caen aquí en la tierra, ahora comienza su nombre en diferente. Y por ejemplo, de acuerdo a su traducción hebrea, Ben Elohim se le conoce como los hijos de Dios o los ángeles que actualmente están en el cielo. El Bet Arhan son los hijos de los ángeles caídos, las estrellas que en algún momento cayeron y que se encuentran aquí junto con Satanás. Posteriormente vienen a ellos a tener relaciones, por muy extraño que parezca, pero tienen relaciones con los hombres, con las mujeres, y como resultado tienen hijos, los cuales son llamados Nepilim. Pero eso es otro tema y no voy a hablar mucho acerca de eso. Sin embargo, esto es lo que pasa y en este lapso entre el transcurso del mundo preadámico al mundo del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros estamos entendiendo también que al momento en que nosotros estábamos, o ya en este siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, se han descubierto que hubo en alguna ocasión vida en los planetas. Vamos a ver que en algún momento haciendo un paréntesis y yendo hasta la época de las culturas, ellos tenían una enorme cantidad de sabiduría, pero esta sabiduría no venía de parte de Dios, sino venía de parte de esta sabiduría. De alguna manera, los demonios que de alguna manera bajaban y se hacían presentes de manera sobrenatural y se presentaban ante ellos como dioses, lo cual en algún momento se cree que estuvieron fuera de esta tierra y que estuvieron habitando en otros planetas. A eso yo me refiero con que los demonios bajaban y buscaban adoración, y a cambio de esta adoración ellos pedían sangre humana o sacrificios humanos, porque Satanás siempre se ha querido robar la adoración que le pertenece a Dios. Por eso es que ellos sabían tanto y de alguna manera solamente así ellos pudieron construir todo lo que son las grandes pirámides. Tenían gran cantidad de sabiduría, y todo eso es en ese momento cuando escriben las profecías que supuestamente están ahí en el calendario maya, profetizando supuestamente que a final de cuentas no era más que el término de una etapa para el comienzo de otra en el 2012 supuestamente. Esas eran las supuestas naciones de las cuales se está hablando aquí en la Biblia. Y bueno, a causa de la caída de Satanás, vamos a ver que también su nombre se borra definitivamente obviamente ya no es pronunciado su nombre ahí en el cielo, sino ahora está aquí en la tierra y está regiendo como príncipe de las tinieblas. Ahora, algo que también a mí me suena mucho es que cuando comienza aquí el mundo, comienza lo que es la teoría de la Pangea. La Pangea habla acerca de una teoría de que hace millones de años también había había un solo continente rodeando alrededor del planeta Tierra, ¿no? Es decir, no se conocían los continentes que actualmente existen en la misma posición.
sino que poco a poco empezaron a dividirse y todo esto pasó a lo largo de millones de años, primero teniendo 2 fases y luego 3 fases hasta llegar a la posición actual que conocemos. Me llama mucho la atención porque nosotros vemos cómo hay una división entre planetas, entre continentes. Si nosotros comenzamos a ver ahí precisamente en Génesis capítulo 11, versículo 1, hablando acerca de esta división, hay un bisnieto, bisnieto de Noé, o del linaje de Noé, el cual mandó a construir la Torre de Babel. Al momento en que él se cree más que o quiere de alguna manera llegar ante la misma presencia de Dios a través de su propio esfuerzo, él manda a construir una enorme torre conocida como la Torre de Babel. En ese momento Dios se enoja y pone una división de lenguas en esta torre, cayendo y se dispersan diferentes tipos de lenguas, ¿verdad? Es aquí donde yo vuelvo a lo mismo de la teoría de la Pangea. Hace poco me preguntaba una sobrina que tengo acerca de por qué hay tantas divisiones en el mundo. ¿Por qué es que se conoce lo que es existe, por ejemplo, lo que es existe, por ejemplo, lo que son los sabáticos? Existe también, por ejemplo, los testigos de Jehová, existen los católicos, existen los pentecostales, existen también lo que son los carismáticos, tantas religiones que existen en el transcurso que han surgido en el transcurso de esta tierra. Y no es otra cosa más que el mismo Dios que vino a poner un desorden, una división de lenguas para que nosotros no podamos de alguna manera comunicarnos con facilidad con otras personas. El Señor nos conoce en cuestión de nuestra forma de pensar. Muchas veces nuestras propias fuerzas, nosotros queremos llegar al cielo, tenemos nuestra forma de pensar, y por eso es que el mismo Dios, en su sabiduría, en su soberanía, Él decidió poner divisiones alrededor del mundo para que nosotros podamos convivir. Sabemos que nuestro carácter a veces es muy difícil. Por algo es que el mismo Dios dice, sopórtense los unos a los otros. Por eso es que hay tantas guerras actualmente, porque nuestro carácter, en nuestro libre albedrío, muchas veces decidimos pelear en nuestras propias batallas. Entonces él llegó un momento en el que dijo, ¿saben qué? Mejor divididos está mejor. Y si acaso hubiera sido cierto esta supuesta teoría de la Pangea, desde ahí el mismo Dios ya sabía cómo es que iba a pasar. Esta es una prueba más acerca de la teoría de la relatividad que se manifiesta aquí en la tierra. En Génesis capítulo 11, verso 1 dice, tenían eso entonces en toda la tierra una sola lengua y una misma, que hablaban en una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí.
y se dejaron unos a otros y dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en un lugar, y ahí hicieron una construcción de asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por sí fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Es la primera ocasión donde el mismo Dios está poniendo una división entre los hombres. Como yo les decía, mi sobrina en algún momento me preguntó por qué hay tantas divisiones. ¿Por qué están los romanos? Está la iglesia de los católicos, existen los carismáticos, los evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, pentecostales. Existen también lo que son los sabáticos, tantas divisiones. Y inclusive yo en alguna ocasión escuchaba un estudio que dice, nosotros que no existe, no importa, Dios cuando vino a esta tierra no vino a ponerle etiqueta a las religiones como religiones, sino más bien él lo que deseaba era dar su reino aquí en la tierra. Él vino a dar la tierra, a dejar en la misma tierra su propio reino. Así que nosotros en muchas ocasiones, por mucho que parezca que nosotros pretendemos dar pelear en nuestras propias fuerzas, Dios está anhelando que tú le busques. El mismo Jesús, cuando viene ahí en el Nuevo Testamento, él precisamente por eso él previene y da una profecía ahí en Mateo 24, donde dice que en aquellos tiempos vendrán personas hablando y dirán, vendrán enseñando sus propias enseñanzas. De la misma manera se ha levantado, por ejemplo, personas como Mahoma, Mahatma Gandhi. No importa si sus no importa si sus hechos fueron buenos o malos, él creó de alguna manera una manera de pensar, una filosofía, pero a final de cuentas él va a ser juzgado por Dios de acuerdo a sus obras. David Koresh, que en algún momento él llegó diciendo yo soy el Cristo, y David Koresh decía también que supuestamente él decía yo soy el Cristo, y se encerró en un rancho y ahí se envenenó junto con todos sus seguidores. El mismo Buda entonces también creó su propia filosofía, y todos estos filósofos, pensadores, maestros llegaron al lapso de la muerte y ahí siguen. El único que ha venido, que marcó la diferencia y que dividió a esta tierra en dos, lo que fue el Antiguo Testamento y el tiempo de la gracia cuando viene Jesús, fue el mismo Señor Jesús. Lo demostró ahí en Juan capítulo 3 versículo 16. No hay nada y nadie que se pueda comparar a todo lo que vino a hacer el Señor Jesús. Vino, levantó muertos, él echó fuera endemoniados, los demonios de personas. Él vino a dar su palabra aquí en la tierra. No hay nadie que se compare a él. Y él dice, el mismo Señor Jesús en Juan 14:6, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es importante en nosotros el decir que a lo largo de todo el tiempo
nosotros hemos visto cómo ha evolucionado este planeta Tierra, sí es cierto, pero en todo el cambio de toda esta Tierra, el único que ha prevalecido es el Señor Jesús, su palabra, y no hay nadie que pueda contradecirle. Aquello que escribió aquella persona que fue Albert Einstein, que es cuando él creó la teoría de la relatividad universal, nosotros la hemos visto cumplirse desde siglos atrás, cuando el mismo profeta Isaías profetizaba la venida del Hijo del Hombre. Cuando más tiempo atrás ya se había descrito, por ejemplo, que nosotros estamos hechos de barro, y que aún la ciencia ha demostrado realmente con lo que es el carbono 14, que nosotros somos, el hueso cuando se descompone está hecho con lodo. Y toda la teoría de la relatividad se manifiesta en el transcurso de la Biblia. Nosotros lo podemos ver y es algo que no podemos ocultar. Entonces, pues yo qué más les puedo comentar, ¿verdad? Estamos llegando a una era en donde desafortunadamente la situación está como está, porque dentro de nuestro libre albedrío nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y es el momento adecuado para que nosotros reconozcamos quién es Dios y que Dios está anhelando que nosotros corramos a su presencia y que le digamos: Señor, te necesitamos. Él, desde antes de que nosotros le busquemos, Él ya nos estaba buscando y amando con locura. Entonces, Dios está anhelando buscarte a ti, a la persona que está escuchando este video, donde quiera que te encuentres. Sí es cierto, finalmente ha habido una evolución en el transcurso de la Tierra. Hay teorías que demuestran, o que en el cual nosotros podemos decir: sí, esto pasó así, y todo el transcurso de la Tierra ha ido evolucionando, aún bíblicamente, teológicamente, físicamente, pero nada que contradiga a la Biblia va a poder asemejarse. Aún la misma ciencia en muchas ocasiones ha demostrado y le ha dado la misma, pero le ha dado la misma respuesta o el favor a la Biblia, diciendo: nosotros estábamos equivocados, la Biblia es la única que demuestra que Jesús es real. Y espero que todo esto a ti te haya servido un poco de todo lo que hemos estado hablando. Hay mucho que tratar todavía, pero antes que cualquier otra cosa, Jesús es el único que puede salvarnos de todo lo que estamos pasando. En resumidas cuentas, así como ha habido una evolución aquí en la Tierra y que ha mostrado cambios, todo se remonta a que aquí en la Tierra solamente hay un cambio físico, y eso los ingenieros lo sabrán, los matemáticos lo sabrán, que todo demuestra un cambio realmente. Pero dentro de nosotros no hay pruebas de evolución. Hasta estos momentos ni siquiera un mono que pudiera estar en cautiverio no se ha demostrado que pueda evolucionar a tanto. No existe el supuesto eslabón perdido. En quien podemos encontrar las respuestas es en la misma palabra de Dios. Cuando nosotros reconozcamos que existen tres áreas en las cuales Dios quiere moverse, y que no solamente existe el área humana, sino también el área angelical, el área demoníaca, el cual busca constantemente destruir la creación perfecta de Dios, entonces vamos a entender
que nuestro entendimiento humano se queda corto a comparación de la constante perfección a la cual fuimos creados, que hemos sido creados y formados a semejanza de Dios. Es lo único que yo puedo sacar como conclusión. Es una historia muy larga la cual yo puedo contar en esta tarde, a diferencia de todo lo demás. Pero solamente tú puedes tomar en esta noche una decisión que puede cambiar tu vida para siempre y aún hasta después de la muerte. El hecho de decir, Señor, en ti confío, aún después de la muerte, ¿dónde estaría? En esta noche tú puedes decir, sí es cierto, confío en la palabra de Dios, yo te creo. Y si tú sigues en tu necedad diciendo Dios no existe, la ciencia es la que tiene la razón, y aún la misma evolución, o que estás de acuerdo con la evolución, lo podrías decir y realmente no pasaría nada, ni siquiera me afectas o me ofendes a mí. Pero imagínate qué pasaría en esta noche si tú mueres creyendo que todo lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años en una cruz no es otra cosa más que un cuento de hadas. Es decir, que tú no creas. Y que en esta hora mi intención es que tú puedas entender que una cosa es tu entendimiento humano y otra cosa es que tú puedas entender lo que Dios vino a hacer en la cruz del Calvario. Por muchas historias de fábulas, por muchos cuentos de hadas que parezcan, Dios está buscándote y Él desea moverse alrededor de tu vida. Yo quisiera pedirte en esta noche que si en algún momento tú llegas a entender quién es Dios para ti, tú puedas decirle en esta noche, Señor, yo me arrepiento de creer por mucho tiempo o de poner mi confianza en la ciencia, de poner mi confianza en la física, en las matemáticas. En esta noche yo he entendido que tú eres el único Dios y que cuando muera tengo un alma el cual puede solamente pidiéndote perdón y confiando en ti, tú me puedes dar salvación. Hay muchas personas que creen en Dios. Realmente este tema no fue dedicado tanto para ellos, porque como sea ellos ya creen en Dios. Yo me estoy dirigiendo en esta ocasión a las personas que creen o que han puesto su fe en la ciencia, que han renegado de Dios, que no han creído más que en su propia fe, como en lo que es en la evolución. Dios anhela buscarte en esta noche, diciendo, aquí está, aquí estoy, siempre lo he estado, nunca me he alejado de ti. Y aunque te hayas, como lo crees, como lo que fue Carlos Darwin, cuando falleció su hija, y que por consecuencia se volvió un ateo. Tal vez tú hayas tenido pérdidas, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Albert Einstein dijo, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Dios anhela mostrarse a tu corazón y revelarse a tu vida. Nosotros mismos hemos hecho a un lado a Dios y hemos sacado de nuestra forma de pensar a nuestra propia forma de pensar. Lo hemos hecho a un lado y como consecuencia el mundo está como está. Yo quisiera que en esta tarde tú lo meditaras un momento. Ahora yo te pido que si tú estás entendiendo un poco este tema, yo te pido que tú comiences a orar. Y repite conmigo una sencilla oración. Señor Jesús,
Te pido perdón por haber confiado en mi propia forma de pensar, por haber depositado mi fe en la ciencia, en mi perspectiva acerca de que la evolución es real. Quiero abrir mi corazón a ti. Revélate a mí, tal vez más que cualquier otra persona, porque hasta estos momentos he creído solamente en mis propias fuerzas. He confiado en mis propias fuerzas. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Y quiero creer solamente en ti, en que tú eres Dios, en que no hay nadie como tú. Y que si el día de hoy muero, yo iré realmente a tu presencia. Creo en que tu presencia es real, Señor Jesús. Rompo con todo lo que me haya atado a la física, a las matemáticas. Quiero creer en ti realmente, Señor Jesús. Ahora yo te pido que, Señor, en esta hora, en la misma noche, tú me hables en sueños. Revélate a mí. Quiero creer en ti constantemente, Señor Jesús. Y que cada problema tú estés ahí para poder resolverlo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Esa generación canta al Señor.